Dice que, fíjense ustedes que no existe un ser humano que necesite más de las vías como el recién nacido. Si nosotros no tenemos buenas vías en el recién nacido, aparte de que necesitamos colocar medicamentos, no podemos hacer, para mí, lo más importante que es nutrir al niño, que tiene que ser desde la hora de que nace. Entonces, la nutrición nos permite bajar la morbilidad, pero necesitamos de vías periféricas cuando el paciente no está crítico o cuando el paciente se recupera, y necesitamos de las vías centrales de las cuales se abusa con grandes complicaciones con los catéteres, sobre todo los venosos, y con complicaciones que no dejan de ser importantes con cada catéter en el caso de las endocarditis bacterianas. Y no digamos de los accesos centrales, diríamos el CBC, los accesos accesos directos a nivel central. Toda invasión del torrente circulatorio va a generar un riesgo para el paciente, independientemente de la edad. Y son riesgos los cuales le sumamos a su patología de base. Y son riesgos los cuales los hospitales o las clínicas tienen que controlar porque son complicaciones ligadas al cuidado de la salud. Usted, si no tiene un buen cuidado de los accesos venosos, usted le suma a su paciente un problema cuando el paciente llega. Le suma morbilidad, muchas veces mortalidad, sumamos costos y la duración de la hospitalización. Entonces, es un compromiso lograr buenas técnicas, lograr trabajar en forma más aséptica para evitar todas estas complicaciones. Pero, ¿qué pasa con los accesos venosos? Los accesos venosos no son para toda la vida. Es decir, un recién nacido ya nace con las venas que tiene este viejito. Pero estas venas de este recién nacido están en proceso de maduración. Son venas difíciles realmente, pero este recién nacido las necesita, y si usted las agota a lo largo de la vida, si el niño necesita, porque es adolescente o niño o adulto o viejito, una vía, ya no la tiene, porque el capital venoso no se regenera, madura en características, se hace un poco más resistente, pero aquí tienen todo lo que le pasa. Se deteriora y no se reemplaza. Hasta ahora las venas no se reemplazan. Entonces usted llega a un agotamiento venoso que la calidad de la vida se hace difícil para las personas mayores. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar acá. ¿Cómo vamos a cuidar esos accesos venosos en un paciente que es muy frágil y que los necesita desde que nace y que no podemos dañarlo? Entonces, aquí está un score que yo les traje, pero es un score pediátrico. Score neonatal no encontré. Este es el que más podemos asimilarlo al recién nacido. Fíjense que el score pediátrico que clasifica la calidad de las venas por grados, dice que un niño que tiene muy buena calidad de venas tiene 4 o 5 venas visibles para cateterizar. Y así va disminuyendo el número de sus vías visibles, el número de las vías palpables y las vías que pueda identificar cuando ese paciente llega. Pero lo que sí es común en todos, en este score, desde el 1 al 5, es que se necesita entrenar personal. Tenemos que reunirnos los neonatólogos, buscar las alternativas, cómo vamos a entrenar nuestro personal de los hospitales, cómo vamos a entrenar nuestro personal de las clínicas, que vamos a usar, simuladores, cómo los hacemos y cómo cada uno empieza a trabajar con este personal entrenándolo, y luego con el ultrasonido, que realmente nosotros lo hemos hecho y es sumamente sencillo.
Pero fíjense que en el neonato todo se complica porque sus accesos venosos son limitados. Su sistema venoso está en fase de desarrollo y sus venas tienen todas estas características. Sus venas en este sentido se injurian porque son tejidos frágiles, tejidos de poco grosor, desde la epidermis hasta que llegamos a la vía, y son muy susceptibles de infección. Entonces, ¿qué sucede? La tasa de fracaso llega al 40%. Rápidamente se agota el capital venoso y con muchísimo dolor, cuando se agota un capital venoso, tenemos un bebé como este, multipuncionado hasta en su cabeza, y realmente es un bebé muy mal y no tiene unos accesos venosos centrales, porque también no son fáciles realmente los accesos venosos centrales. Se está rayando la pantalla, no sé, parece que lo hacen, eh, bueno, no lo sé, pero se está rayando la pantalla. Ah, Entonces, ¿qué voy a pasa? evaluar para solucionar. Sí, Continúa, fíjate. sí. Ajá. Ahora fíjate qué sucede. Cuando usted pincha y pincha una vena, se hace un hematoma y se reduce el calibre de la vena. Entonces, cada vez es más difícil esa vena. Posiblemente hay que esperar que eso se reabsorba, si se reabsorbe en su totalidad o no. También los niños son muy funcionados y también ocurren accidentes que son importantes. Entonces, lo que queremos es ayudar a que este bebé, que no es tan pequeño, pero que es pequeño, pero que necesita sus vasos, y fíjense ustedes que descansa tranquilo. Este bebé tiene un cavacatéter, pero no todos los bebés le podemos poner un cavacatéter, sobre todo si no sabemos cuidarlo, porque si usted no sabe cuidar este acceso, ese niño luego va a tener una endocarditis o una embolía, cualquier problema importante. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer las venas del recién nacido, las venas que se pueden cateterizar. Siempre evitar el área antecubital que se usan las personas que toman muestras del laboratorio, pero más que nada en adultos, ¿no? Porque nuestras muestras las tomamos nosotros. Pero hay que recordar siempre cuáles son las venas accesibles, que no son muchas realmente, las braquiales, las anticubitales, las del pie, las del arco dorsal. Hay que hasta aprenderse la vena. Catetericé una safena y colocar eso en los registros de enfermería o del mismo médico, porque hay venas que son más fáciles de cateterizar y que en un momento dado, si un niño está crítico, bueno, generalmente no es muy bueno irse aquí, ni irse aquí, sino irse acá, a una gran safena, a una basílica, a una cefálica. Y también las venas del cuero cabelludo que las hemos dejado. Pero si las venas hoy día se insiste en que podemos tomar una temporal superficial, una auricular posterior, y siempre con muchísimo cuidado porque realmente es muy impresionante los accidentes que ocurren en el cuero cabelludo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer, bueno, lo que generalmente hacemos, pero tenemos que organizarlo. Fíjense, lo primero es evaluar el capital venoso, una evaluación clínica de este capital. Entonces tenemos realmente que ver si la vena se ve, si la vena se palpa, cuál es el tamaño. Y allí a cada una de las venas que son cateterizables en el neonato, se hace esto. Esta vena no es dificultosa y se desviste totalmente al niño y se busca cuál es su capital. ¿Qué le voy a poner? ¿Está crítico o no está crítico? ¿Qué solución necesita? ¿Medicación rápida o lenta? ¿Continua o no? Y así se va viendo palpación, aquí visualización, palpación y el tamaño de la vía. Y se cateteriza la vía apropiada. Aquí tenemos las vías para PIC. Y aquí tenemos, pues, por supuesto, sus vías centrales, pero hay que conocer bien las periféricas. Pero algo importante, si nosotros aprendemos ecografía,
que es muy sencillo porque la ecografía de los vasos sanguíneos es simplemente cuando una vena está depresible o cuando no está. Y así diferenciamos la vena de la arteria siempre y cuando no se haya tocado mucho esa vena y hay una trombosis, entonces usted no la puede deprimir ni decir aquí está la vena porque ya la perdió. Pero la ecografía tiene dos maneras, el RAPEVA y el RASEVA. El RAPEVA es para el capital venoso periférico. Usted se ubica cuál es la basílica, cuál es la cefálica, cuál es la braquial, aquí está la axilar y aquí tenemos el raseba para las venas centrales. ¿Cuáles va a buscar allí? ¿Verdad? Va a buscar la yugular interna, va a buscar la subclavia, que son las que generalmente buscamos. ¿Qué pasa? Que en el neonato se requieren estas dos sondas, una sonda lineal de huella pequeña y esta que es una hockey stick. Esas son las sondas, aquí tenemos, ¿ves? Un recién nacido, están buscando su vena basílica y se identifica y se coloca el catéter. Este es un catéter que se coloca en lo que se llama fuera de plano, transversal al sitio de la vena. Y usted va viendo cómo va entrando el catéter. Y aquí en sentido longitudinal, aquí están buscándola en un sentido longitudinal. Entonces yo sé que, por ejemplo, el doctor Ara, que maneja la ecografía, sería muy bueno si él toma la experiencia y nos entrena un poquito en buscando esta sonda lineal de huella pequeña. Tienen que ser sondas lineales porque es muy superficial. No vamos a ver, diríamos, órganos profundos, pero en el recién nacido la sonda lineal pues se usa bastante porque todo está muy superficial. Bueno, ahora, ajá, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros tenemos que conservar ese capital venoso. ¿Cómo vamos a conservar ese capital venoso? Nosotros vamos a conservar ese capital venoso si evitamos hacer injuria mecánica del vaso, si evitamos la injuria química y si evitamos la injuria infecciosa. Esto todo está descrito por dos enfermeros. Excelente, porque esto es enfermería, pero nosotros tenemos que ahorita comenzar a trabajar con ellos. Entonces, son enfermeros que escribieron, esto es un manual extraordinario, y ellos nos dicen, usted tiene que cuidar ese capital venoso, evitar el traumatismo endotelial, que usted lo va a hacer cuando usted punza muchas veces una vena sin identificarla como debe ser. Cuando un catéter, y esto pasa con los cirujanos también, van a colocar un catéter central y no hay realmente la práctica en colocarlos y empieza a traumatizar este vaso. A lo mejor pierde esa vía central y el niño la puede necesitar después. Cuando coloca un catéter grueso y uno ve a los intensivistas pediátricos y los cirujanos que buscan siempre el más grueso. No, hay que buscar el más fino para que el endotelio no se dañe. Y cuando usted no lo fija como tiene que fijarlo, porque entonces el catéter le baila. Entonces, también se hace la injuria química dependiendo de qué va a colocar allí, qué tipo de solución, qué antibiótico, qué nutrición parenteral que usted vaya a colocar. Y la injuria infecciosa por el gran problema nuestro con el lavado de las manos. Entonces yo pienso que si nosotros tenemos una disciplina y dejamos de ver que las venas son cualquier cosa y que la agarre cualquier persona y usted la agarra mejor, vaya a agarrar la vena. No, 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 no. Ahorita tenemos los médicos que meternos con el personal y decir, vamos a ver qué vena podemos tomar, vamos a ayudarnos, vamos a hacerlo bien desde el comienzo. Yo la voy a ayudar. Y luego, que a mí me ha servido mucho porque yo he tenido accidentes, yo vivo todo lo que ustedes viven porque yo ejerzo y toco pacientes y trabajo con ellos. Tenemos que acostumbrarnos a ver dentro de nuestro examen clínico las venas del paciente, la venoclisis,
que uno va y examina y oculta y hace todo lo que tiene que hacer, pero uno no revisa la venoclisis. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está muchas veces el accidente y el problema del niño. Bueno, ajá, no me está pasando acá. Vamos a ver. Vamos a ver, porque ¿dónde pasa la diapositiva? Ok, entonces fíjense algo. Cuando se traumatiza una vena, lo primero que se produce es, al dañar el endotelio, se rompe esta pared y vienen glóbulos rojos que, como se desencadena la coagulación, ven en las plaquetas y se hace un tapón aquí. Ese tapón se llama esto manguito de fibrina. Ese tapón que así se recubre por fuera el catéter y se tapa. Y fíjense aquí qué bonito que encontré esto, un catéter en la umbilical. Y miren aquí cómo está con un manguito de fibrina. ¿Ven? Y luego, igual acá, se ve diferente, se ve por fuera. Y luego con contraste, fíjense ustedes que eso es grueso, bastante. Y luego que esto sucede, se hace todo el proceso de la coagulación y se forma el coágulo con el fibrinógeno y se tapa, se hace el trombo. Aquí tenemos un trombo y una circulación colateral porque está tapada totalmente esa vena en el Doppler. Y aquí está trombo en la vena femoral. Imagínense, para el adulto es un problema. Imagínense para el niño, eso se clasifica entre las trombosis venosas profundas que producen graves problemas. Bueno, ahora fíjense ustedes, y no quiero aburrirlo, quiero que esta diapositiva les lleve el mensaje que me llevó a mí. ¿Por qué cuesta tanto cateterizar las venas de los prematuros, sobre todo cuando son pequeños? ¿Por qué duran tan poco? Podemos explicarlo por la diapositiva que yo les pasé antes de los problemas de fragilidad desde la epidermis hasta la vena en sí, pero básicamente es el tamaño. Fíjense, yo no sé si ustedes con el QR pueden tomar aquí una foto y llegan directo al artículo. Este es un artículo, ajá, Sí, ya lo probé. tomaste, Sí, lo tomaste. probé. Cae el artículo. Sistemática ultrasonido. Me parece buenísimo. Bueno, léanselo. Este es un artículo muy bueno donde dice, este doctor, que es muy italiano, hace la medición directa con buenas ondas y un trabajo bien completico de cuánto miden las venas. Y él coloca las venas principales a nivel periférico que se pueden cateterizar y cuánto mide desde 500 gramos. Yo puse aquí simplemente porque no voy a poner esa tabla para no sacar nada. Desde 500 gramos hasta 2,5. ¿Cuánto mide una braquial? ¿Cuánto mide una basílica? ¿Cuánto mide una safena? Aquí tenemos la femoral. Entonces, fíjense usted algo importante. Para que la vena no se dañe, usted necesita colocar un catéter, sea periférico, sea catéter de línea medio, cavacatéter o catéter central que lo coloca el cirujano en el pabellón. Ese catéter tiene que ser fino. Usted le dice, doctor, no pida el más grueso. ¿Por qué? Porque tiene que quedar un espacio, 2/3 de la vena, para que haya un buen flujo de sangre. Y usted no dañe el endotelio. Entonces vamos a guardar este concepto. Siempre se toma el catéter periférico. Nosotros aquí no ya hablamos de Yelco ni de marca, sino catéter periférico, y así es que se llama. Tiene que tener catéter periférico, venoso periférico corto, esta es la sigla. Entonces usted lo tiene que, el tamaño que viene en gauge, tiene que colocarlo de acuerdo a la vena. Ahora fíjense ustedes, en Europa hay los 28G, pero cuando usted dice yo tengo que colocarlo que sea 1/3 del tamaño de la vía, fíjense ustedes que aunque tenemos muy buenas enfermeras que nos cateterizan bien a niños de 1 kilo y de 750 gramos, vean la medida de esta catéter periférico. Mide 0,7 milímetros. Siempre las longitudes de los catéteres periféricos, por eso se llaman cortos, para recién nacidos no miden más
de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque eso es cortico, eso entra nada más en un pedacito de la vena. Pero fíjense ustedes, y ustedes mismos saquen la cuenta. Si ustedes tienen un niño de 2,5 kilos que su vena mide 1,6, divídanme por favor 1,6 entre 3. ¿Cuánto les da? 0,5, ¿no es cierto? Correcto. ¿Ah? ¿Cuánto les da? Ay, no, bueno, da como 0,5, da muy poquita. Vamos a dividir la venita de un niño chiquito que mide 0,9, la braquial. Dividimos entre 3, un 0,3 milímetros. Fíjense el tamaño de de la aguja del catéter periférico que usted va a colocar. Más grande, por eso dura poco, por eso se rompe, por eso estos chiquiticos tenemos que tenerlos un poco más de tiempo con los catéteres venosos umbilicales, pero podemos ponerle el cavacatéter maravilloso. ¿Por qué? Miren el cavacatéter. El diámetro de la vena 0,99, ¿verdad? Para un niño, para un niño de 1 kilo. Mire cuánto mide el cavacatéter, mide 0,33, mide justo el tercio de lo que debe medir la vena. La podemos colocar a un niño muy chiquitico, y vamos a tener acá un buen flujo. Pero ese catéter lo vamos a cuidar, lo vamos a evitar que se nos infecte, pero fíjense ustedes que es menos traumatismo para la vena. Entonces, esto me explica también que si las venas del prematuro y recién nacido son delgadas, son frágiles, tienen tortuosidad, el calibre de las catéteres es grande, son rígidos los catéteres periféricos, por eso es que las venas duran tan poco y se daña mucho el capital venoso. Entonces, fíjense, ahí está lo primero. Tenemos que tener destrezas, saber agarrar las venas, evitar más de 2 pinchazos, ser humilde y dejarse ayudar. Ajá. Pero tenemos el segundo problema, la flebitis química. ¿Qué colocamos dentro de esa vena? ¿Vamos a colocar una solución al 5, al 10 o vamos a colocar una NPP que la necesita ese niño de 500, 600, 1 kilo y todos los que están críticos? ¿Qué vamos a colocar allí? Tenemos que colocar en esa vena periférica una solución con este pH y esta osmolaridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ponemos soluciones hipertónicas, miren lo que pasa, soluciones con pH ácido alcalino, miren lo que pasa, miren las soluciones vesicantes, vancomicina, miren las soluciones incompatibles y las drogas vasoactivas, a nadie se le ocurre colocarlas, porque sabe que va a haber una necrosis allí. Pero ¿qué recursos tenemos? Tenemos venas con más flujo, pero sin embargo, la literatura dice que en una axilar, pero ya ustedes van a ver lo que yo saqué producto de una reflexión y de una actualización, que la vena axilar podemos poner, pero tenemos que poner lo mismo que una periférica. Pero esto lo vamos a hablar más tarde. Pero si necesitamos nutrir bien al niño como Dios manda, tenemos que colocar un cavacatéter, un epicutáneo, y llevar ese catéter o aquí, porque yo le saco la osmolaridad a todas las nutriciones parenterales, a veces llegamos a 900 miliosmoles para nutrir un niño muy pequeño. Entonces lo colocamos en la cava superior o en la cava inferior. Pero hay que revisar qué se le va a poner al niño. Fíjense ustedes lo que pasa. Esto pasa con todo. Claro, un poquito menos con las diríamos, con las periféricas, porque la periférica nos va a durar menos porque ya la traumatizamos, el endotelio, y va a haber flebitis química, por supuesto, con ella, pero con el catéter es el que más se mueve, los catéteres de cavacatéteres o los centrales. Fíjense lo que pasa. Y esto se puede saber en los catéteres centrales. Si usted coloca una vía y el catéter le queda en el medio, eso, el mismo flujo sanguíneo diluye
¿verdad? Entonces hay menos riesgo para la vena de dañarse, ¿ok? Ajá. Ubicación óptima del catéter que nos quede en el medio. En las venas periféricas es como difícil, ¿no? Saberlo. Y no digo que no, hay mucha flebitis química, pero es como difícil ubicarlo. Por ecografía podemos ubicar bien los demás catéteres. Si el catéter se le pegó al vaso, qué mala suerte. Hay menor dilución. Aquí se va dañando ese vaso. Y si el catéter quedó así, no, es terrible porque hay flebitis química y flebitis mecánica. Entonces, las lesiones de la pared del vaso son rápidas. Si usted tiene una vía periférica y usted pone algo allí que lesione la vena, y como queda tan apretadito rápidamente, va a perder la vena. Entonces, por eso nosotros necesitamos conocer el pH de cada una de las cosas que ponemos. Yo les puse acá las drogas que más usamos y los medicamentos. Bueno, por una vía periférica, este pH y esta osmolaridad. Pero fíjense, la micacina, los amilonicósidos son fatales. Pero los diluimos y los pasamos lentico, ¿verdad? Pero fíjense, la osmolaridad, por ejemplo, acá es alta. Y el pH no debe ser menos de 5. Fíjense, la ampicilina, alcalino, y un poquito claro. Fíjense, la anfotericina, mira cómo está, es flebogénico. Y así tenemos cada uno de los medicamentos que usamos. Tenemos la gran suerte de que los podemos diluir, como el bicarbonato de sodio, que también el gluconato, pero nunca olvidar las drogas vesicantes e irritantes. La glucosa, muchas veces hay grandes problemas en los niños muy chiquiticos, hasta con un glucosado al 5. Les voy a mostrar las láminas que traje. Pero saber que más de un 10% va subiendo mucho la polaridad. Entonces hay que tener cuidado. El bicarbonato, en mi unidad, tenemos esta norma. Podemos discutirla si alguien tiene una mejor. Si un niño requiere, que no muchas veces requiere bicarbonato, porque cada vez podemos menos, pero si estamos tratando un error congénito en metabolismo, algo que sea muy, muy serio para el niño y necesitamos administrarlo, tenemos que dividirlo. Nosotros dividimos la dosis y lo ponemos en 3 partes. En 3 partes con un periodo de 1 hora o de 2 horas y diluido a 3 veces para que la osmolaridad, que es de 1200 milosmoles, nosotros sí lo diluimos 4 veces, nos queda 300 milosmoles. Es aceptable. Es aceptable para un vaso. O diluimos 3 veces, nos quedan 400. Es aceptable y se pasa muy lento. Bueno, luego, fíjense ustedes, cada unidad, nosotros tenemos la de nosotros de hace muchísimos años. Creo que tenemos que trabajarla. Me gustaría si pudiéramos hacerlo juntos en el capítulo. Me gustaría, pero hace muchísimas, más de 20 años tenemos cómo se da el medicamento, las dosis, la administración, la concentración, la administración y luego hasta el volumen, porque calculamos la purga, que no se quede el medicamento en las conexiones, ¿verdad? Pero tenemos esto que actualizarla porque aquí tenemos, y yo, una inyectadora de 3cc, no, nosotros no usamos, sino inyectadoras grandes por cuando se usan cavacatéteres. ¿Qué pasa si vamos a decir algo de acá? ¿Qué decimos? Que los neonatos tienen muchísimos errores en los cálculos de la dosis. Tenemos que revisar, volver a revisar con nuestra buena calculadora. Pero fíjense ustedes que los medicamentos deben diluirse, pero si usted tiene un niño que no tolere volumen, usted va a sobrecargarlo de volumen. Ajá, tienen que tener eso siempre presente. Y si se pasan lentos, en el caso de los antibióticos, usted tiene niveles subterapéuticos. Entonces, ¿qué alternativa tiene pasar por una vena de mayor flujo y mantener el volumen? Usted va a adecuar todo a su paciente. Entonces tenemos que tener este cuadrito, ojalá pudiera alguien animarse y conectarse conmigo y lo discutimos y lo revisamos. Esta guía la tienen, si la tienen, bueno, si no, sáquenle con el QR. Otro problema importante, yo diría el mayor, que es el problema de las infecciones. Las infecciones van desde las vías periféricas hasta las grandes infecciones centrales. Pero ¿de dónde viene la infección? De aquí, primero, cuando usted picha, el punto de inserción.
Luego sigue qué conecta usted aquí y qué conecta a la bolsa o al frasco de nutrición. El paciente se infecta aquí y se infecta aquí cada vez que te vaya a colocar un medicamento o cambie la solución. Y eso es por las manos realmente. Y aquí usted tiene realmente que trabajar con una gran disciplina para hacer esto y evitar las infecciones porque no hacemos nada. Y luego acordarse que la fijación es vital. Y luego acordarse, se tapó la vena y va y la destapa y la destapa y eso va manipulando ese sistema venoso y se infecta el paciente. Fíjense ustedes algo que yo me enteré que, bueno, mucha gente no tenía el concepto claro, lo tenía. El sistema venoso es un torrente circulatorio estéril, es el más estéril que debe existir en el organismo, inclusive más que los líquidos, que el sinovial, es el sistema circulatorio, porque por allí va todo, a todos los órganos. Entonces, fíjense que el sistema circulatorio tiene que ser cerrado. Usted no puede colocar, porque eso lo vio mucho hace muchísimos años, una aguja aquí para que baje rápido. Usted no puede manipular estas conexiones, destaparlas al ambiente. No las puede porque ese es un sistema cerrado. Ese concepto es importante tenerlo cada vez que uno tenga una vía. Nuestras manos, nuestro principal foco de infección. Lavarse las manos. Lavarse como se debe cantando el cumpleaños feliz. ¿De acuerdo? Pero fíjense algo que yo tengo gran resistencia. Las enfermeras pelean conmigo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí vienen todas las infecciones, pero deben usarse guantes siempre para acceder al sistema vascular. Los bioanalistas se cuidan mucho de los pinchazos, de las infecciones que pueda tener un paciente. Ellos siempre se ponen guantes, pero nosotros no. Nosotros, las enfermeras, no quieren ponerse guantes. Yo estoy con eso tratando de buscar cuáles son los más pegaditos que quedan a las manos, porque dice que no agarran la vena con el guante. Bueno, ahí tenemos que entrenarnos, tener paciencia y hacer que ellas, con sus destrezas, utilicen sus guantes porque deben usarse. Pueden ser guantes limpios, pero para las vías centrales tienen que ser guantes estériles. Y le digo algo, muy pocas enfermeras en las unidades de terapia, bueno, yo lo veo en los adultos, manipulan todos los sistemas, van a cambiar las conexiones con sus mismas manos. Ya me las lavé. Bueno, no lo sé, a veces las manos no quedan muy bien lavadas, pero usted va a poner un medicamento, debe ser un guante, no debe ser realmente un guante estéril, pero una vía central. No puede poner un medicamento sin realmente un. Ahora fíjense, el primer bundle es el bundle de inserción. Bundle son todas aquellas medidas que usted hace que están demostradas que juntas, porque no puede ser una y después otra y después la otra no la hace, juntas disminuyen la incidencia de cualquier problema, porque usted puede hacer un bundle para colocar un drenaje pleural, usted puede hacer un bundle para colocar un catéter umbilical. Usted tiene que hacer bundles que son todas esas medidas, ahorita se hace para todo. ¿Qué se hace en vía periférica? Lavado de las manos, tiene su material listo, aquí ya usted sabe, visualiza, palpa, ve tamaño de la vía. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Usted no puede hacer una desinfección como la hacíamos redondita aquí, ya no, porque lo pasa todo. Tiene que hacerlo con 2 gasas estériles, alcohol y hace chac, y hace acá. Y usted realmente desinfectó el punto de infección. Pero ¿qué es lo que se debe hacer? Primero que nada, desviste totalmente su niño y visualiza cuáles son sus venas. ¿Qué va usted a administrar? Si necesita que sea muy rápido, menos rápido, que necesita más volumen, una vena más gruesa, se va directo a su basílica. Bueno, usted evalúa y usted toca su punto de inserción, por supuesto con sus manos lavadas. Y usted o se coloca gel y después sus guantes, cateteriza su vía sin volver a tocar el punto de inserción. Este es simple y llanamente el bundle para colocar cualquier acceso. Este mismo se repite
Usar el torniquete, uno, bueno, ahora se usa la aguilita de los guantes, muy bueno porque es uno para cada paciente, porque esto es un factor terrible, ¿verdad? Seleccionar dos vías, les he hablado de la humildad, usted no pudo, a la otra. Ajá, y luego desinfecte. Clorexidina, ahora hay una solución que viene costosa, pero alcohol, un frasquito pequeño solo para las vías, de dentro para afuera, y no vuelva a tocar. Identificó el punto, no lo vuelve y lo toque. Ese es el bundle. Va a hacer otra punción, limpió y vuelve y no toca el punto. Ahí está el primer bundle para todos. Si un cirujano va a hacer una vía central, aparte de que tiene que poner un campo grande y que no haya el gentío mirando, usted va a hacer exactamente lo mismo. Identificar, palpar y luego, sin tocar, nuevamente con su guante desinfectado. Muchas veces se ponen dos guantes, palpan con uno, se lo quitan y con el otro ya insertan su catéter. Es igualito para todos. Fíjense ustedes que si no se hace una buena desinfección, viene la flebitis. Aquí hay una escala de flebitis por grado, pero ya ustedes saben todo por qué se produce el problema. Y aquí está en signo de gravedad. ¿Qué es lo primero que hay que ver? El eritema y el edema, el dolor, la induración, el cordón palpable y la fiebre. Y dejar ese punto de inserción periférico visible con un tegader, con un apósito transparente. Y diariamente evaluarlo. Yo ahora examino al niño y miro la vía. Miro la vía, porque uno tiende a dejar eso. Y cuando la enfermedad le reporta, bueno, ya hay una flebitis o hay algo. Entonces, eso incorporarlo en nuestro trabajo diario. Y la inflamación son 2 centímetros alrededor del punto de inserción. Entonces, fíjense ustedes, esto hay que hacerlo ahorita sí. Mis enfermeras ya lo han incorporado y no hacemos esto. Esto es terrible. Primero, esto pesa como nada. Ajá. Entonces, también hay injuria por presión. Aquí está. Ajá. Nadie ve. ¿Dónde está el punto de inserción? ¿Dónde ve? Ajá. Y si eso se infiltró, cuando usted va a ver que a alguien se le ocurrió porque vio por aquí arriba ese brazo hinchado, ve todo qué pasó. Entonces eso es lo primero que tenemos que aprender, evitar, tener cuidado. Fíjate, aquí se infiltró todo el bracito y todas las lesiones de la piel por el adhesivo. ¿Ves? Bueno. Segundo punto, bueno, ya estamos. Inserción desde las vías periféricas. Hay algo importante, yo mis niñitos en la mañana se limpia su piel con clorexidina diluida al 0,5. La misma que viene, el jabón que viene al 2 con agua estéril, se diluye 4 partes y le viene al 0,5. Ajá, entonces con eso se lava su piel. Ya usted desinfectó. Cuando usted vaya a tomar, pues con su alcohol si no tiene la clorexidina con el alcohol. Entonces, y ya insertó, ahora va, ¿qué le va a poner aquí? Le va a poner un prolongador, ajá. ¿Y qué va a poner aquí? ¿Y qué va a hacer acá? Entonces, el sistema abierto son las alargaderas, esas alargaderas que vienen aquí abiertas y que se conectan allá a los K50. Son las llaves de 3 vías que cada vez debemos dejarlas. Pero los sistemas cerrados sin agujas son estos los prolongadores y los bionectores. Yo les hablé de eso en la primera charla. Entonces, fíjense ustedes, nosotros, mira aquí, esto es de un niño, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que le conecta una llave 3 vías, los anestesiólogos me encanta. Mírame el adhesivo que le conecta. Mírame el punto de inserción, ahí nadie ve. Cuando el paciente, ay, me está doliendo, pero el paciente lo dice, pero el niño llora y llora y dicen, bueno, eso es hambre, ahorita no puede comer y nadie hace caso. Y resulta cuando usted va a ver esto, aquí hay una lesión inmensa. Ya no deben usarse las llaves de 3 vías. Desgraciadamente, tenemos con el ombligo que usarlo. Parece que el doctor Ardila no las usa, pero yo no me atrevo a no usarlas, se los digo con honestidad, porque cateterizamos vasos de gran presión. Entonces nosotros no sabemos en qué momento se puede esto soltar y va a haber una desgracia grande. Pero hay catéteres. Si nosotros todos los neonatólogos, yo se los puedo mandar cuando les di la charla de vías centrales y cateterismos umbilicales. Hay catéteres que no tienen ya llaves de 3 vías, sino que tienen
como un conector fuerte que nunca vamos a tener problemas de que eso se suelte. Y eso nos permite, nos evita usar la llave 3 vías y transformar un sistema abierto en cerrado, porque cada vez que usted da para acá y que da para acá, lo abre. Y aparte de eso, las tapitas, ¡ay, la tapita! Ya está en la mano de la doctora. ¡Ay, se cayó en la incubadora! En la sábana del niño. Todo eso es fuente de infección. Aparte de eso, todo lo que pongo yo aquí, no se lo voy a leer. Todo esto es tremendo. Pero lo principal es que son gran fuente de infección. ¿Por qué? Porque usted no les puede pasar una gasa con alcohol. Usted no lo puede desinfectar. Entonces, ¿qué se hace? Con los catéteres umbilicales, les repito, si nosotros nos reunimos y decimos a la casa que los vende, que los traiga, los trae. El problema está que si los trae y no los compramos, no los van a traer más. Pero va a ser un gran beneficio para nosotros. Bueno, entonces, ¿qué usamos? En las vías periféricas, en los cateter, los prolongadores. Los prolongadores, usted se lo pone aquí a su vía periférica o a su catéter. Hay de 3, le puse aquí de 2. Ajá, de 3 es bueno, pero recuerden, mientras más infección, más riesgo, ¿no? Porque hay más sistemas. Estos son los sistemas libres de aguja. Esto tiene aquí algo que son los conectores, que hay cualquier cantidad de conectores. En la primera charla yo les expliqué para que ustedes supieran, porque eso no se lo explican a uno, cuáles son los conectores positivos, los negativos, los neutros. Es importante conocerlo porque si el hospital compra, por ejemplo, uno que sea negativo, ya no se usa el positivo, usted tiene que cerrar antes de desconectar para que no se tape el catéter. Es decir, cada uno tiene su detalle que usted tiene que saber, porque si el hospital no puede comprar ese, usted sí lo conoce, usted le enseña a su personal y no se le tapan los catéteres. Pero fíjense ustedes, aquí hay un conector y que hay una inyectadora Luerlo de esa que da vuelta. Y esta tapita aquí está cerrada y sellada, ahí no entra infección. Entonces, ¿qué hace aquí? No hay riesgo de que exista infección, no son las tapitas amarillas. Se inyecta su medicamento y luego en la bolsa. Para la bolsa, esto no ha llegado al país, hay esto, ¿ve? Sistema cerrado SmartSat, DVD para las bolsas. Maravilloso porque miren la bolsa, uno le pone y le saca y mire, y no hay ningún riesgo. Y hay para la preparación de medicamentos para uno evitar esto. Saca de la inyectada del frasquito y coloca un adhesivito, que eso es lo que se hace en el hospital. Aquí está un sistema igualito, un conector para evitar la infección cuando se preparan medicamentos. ¿Qué hacemos para que no se infecte ese sistema que es cerrado? El bundle de mantenimiento. Una tontería. Lavarse las manos, ¿verdad? Se usa sus guantes limpios para cumplir el tratamiento. Agarra ese conector y le pasa el alcohol con gas estéril, dándole así circular, y luego le da así a la tapita y pone su luerlo y pone su tratamiento tranquilamente. Que esto no puede estar rodando así por la cuna. Yo los cubro con una gasita estéril, la otra que me quedó, lo dejo cubiertico, porque a veces con los adultos pasa mucho, que vienen y bañan a ese paciente en la cama y todo el agua del baño, ajá, entran esos conectores por todas esas partes y son pacientes hacen infección, lógicamente. Eso hay que cuidarlo, es un sistema cerrado, pero hay que cuidarlo. Y hay unas tapitas, que esas no las tengo, ni las voy a pedir, que tienen el alcohol, pero eso es costoso. Desinfección pasiva. Te pone la tapita, esa tapita tiene su alcohol allí y entonces eso evita. Cumplió el tratamiento, puso la tapita, pero eso también hay que cambiarlo y es costo, ¿verdad? Bueno, tenemos que evitar que esa vía periférica o catéter se ocluya. ¿Cómo? Ya sabemos todo esta técnica. Start, que es empujar, parar y volver a inyectar. Esto hay que hacerlo continuamente y mirar acá, ¿verdad? ¿Por qué con esta inyectadora mantener su vía periférica limpia, su catéter limpio? ¿Por qué? Porque mientras más se ocluya, más manipulación de la vía. Se pierde la vía, se rompe y se infecta. Ajá. Las causas de la oclusión son precipitación de los fármacos,
básicamente por osmolaridad y pH, la nutrición parenteral, la vancomicina. ¿Qué es lo recomendable? Con los adultos no importa, ellos lavan, por ejemplo, esos catéteres centrales y hasta la vía periférica la lava, pero es que el adulto puede recibir mucho líquido, pero el niño no. Entonces usted le deja conectada una infusión permanente y eso le limpia. O si quiere, solo 0,5 cc, pero se tienen que acordar que ese niño es muy chiquito, todo eso lo tienen que contabilizar dentro de los ingresos al final del día, ¿verdad? Bueno, fíjense, esto es lo que ustedes han visto y veo yo. Esto es terrible, la infiltración por esto. Quedan mal puestos. Esto fue una solución glucosada al zinc. Esto fue. Durante muchas horas pasó. Miren lo que le pasó al niño. Eso es una foco de infección. Y les voy a decir algo, en el hospital, en la maternidad, un niño perdió un antebrazo por una infiltración. Porque esa infiltración, como el niño tiene poco, el neonato, tejido subcutáneo, rápidamente eso llega a los tendones y a veces hasta el hueso, los músculos. Entonces hay graves daños, mucho peores que con el adulto. Con el adulto generalmente esto no sucede. Pero fíjense aquí el gluconato de calcio, es así. Y al día siguiente amanece así. Y después está así. Ajá. Y miren aquí, y miren el calcio colocado aquí. Una calcinosis. Entonces, hay que tener cuidado con la osmolaridad, el pH, con poner drogas vasoconstrictoras, con la cantidad de fluido extravasado. Este niño pasó horas y lloraría y todo, y ahí en la incubadora y nadie tomó en cuenta. Y mire, al día siguiente nos fueron a pasar revista, mire. Pero hay algo importante que yo aprendí que no lo sabía, que el daño continúa. Por ejemplo, usted pone un calcio y eso le dañó ese tejido, pero con las horas el tejido se va dañando más y usted va viendo eso peor cada vez porque el daño allí continúa. Y también hay que tener mucho en mente dónde estoy colocando ese vaso periférico, y hay que tener cuidado con los nervios que están cerca, con los tendones y las articulaciones. Fíjense ustedes, esto que es común en todas partes, no debe pasar. Pero Milán escribió los estadios que van del 1 al 4. ¿Qué pasa en un estadio 1? El niño llora, no hay eritema. Pero en el estadio 2 ya hay eritema y usted tiene que tocar si está indurado y tiene que ver si hay pulso. Pero en el estadio 3 hay una marcada induración, eritema, piel fría, se pone blanca la piel, es terrible. Y hay pulso, pero en esta es tremenda, no hay pulso y hay necrosis desde el primer momento. Pero una lesión de así puede pasar en horas, así, si el medicamento es muy irritante. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Ajá. De los cirujanos plásticos, porque a mí también me ha tocado trabajar eso, yo tengo las mismas vivencias de todos, por eso me uno tanto a cada uno de ustedes. Lo primero que hay que estar es muy atento. Cuando va a poner un medicamento que sea vesicante, va a poner un calcio, vigilar primero la vía, ver que esté permeable y vigilarla varias veces, ¿verdad? Luego, cuando ya se infiltró, retirar rápidamente el catéter. Ajá. Hay cirujanos plásticos que dicen, dejémoslo e inyectemos por allí un poco de suero salino a través de la vía para disolver lo que allí se le infiltró. Uno de los cirujanos plásticos me dijo, María Elena, con inyectadora de insulina, donde está la lesión, vas a hacer unos pinchazos. ¿Para qué? Para que tú inyectes por allí el suero fisiológico y sale por los huequitos como una regadera. Entonces allí vas a hacer una dilución con un lavado de allí. A mí me pareció muy asertivo y muy interesante. Y sí encontré una fotocopia de esto, de la dilución a través de la vía. Pero si la enfermera lo retiró, hazle los huequitos por allí,
Ajá, y entonces, bueno, en alguno de esos pones con la agujita de insulina, inyectas ahí mismo en esa lesión para que eso salga y se diluye el medicamento. Luego, retirar, por supuesto, el catéter o lo que... Analgesia, nunca le damos analgésico, eso duele muchísimo. Y luego observarlo en las primeras 4 horas, cada 4 horas, porque eso progresa. Entonces, ¿qué otra cosa hacemos? Interconsulta con cirugía. Hoy día, el debridamiento, hay gente que los hace, algunos cirujanos, otros no, dependiendo, el cirujano plástico dirá, pero colocando la cura húmeda con hidrogel y apósitos de silicona, que es el mismo Duoder. Ahora viene uno nuevo que no recuerdo el nombre, que es más delgado y es muy bueno, es de coloide. Allí colocarlo, limpiar esta zona, ajá, y colocar esto allí y no moverlo. Eso va regenerando esa área lesionada. Primero asepsia, limpiarlo, pseudoanalgesia y luego, bueno, esto lo hacen los cirujanos, anestesia con lidocaína y si es una solución hipertónica, infiltran con hialuronidasa. Nunca yo he hecho esto, pero si no hay allí, nosotros pudiéramos trabajarlo. Y si hay soluciones vasoconstrictoras, la nitroglicerina tópica es muy buena. Pero, ¿qué hacemos con el calcio? Yo me busqué esto de varias partes. No sé si tendrán ustedes estas bombas de infusión, pero vamos a hablar de estas ahorita. Si hay guía para la administración del calcio, evitar cubrir siempre el punto de inserción con sistemas oclusivos. Usar apósitos estériles, supervisarlo, mirarlo, evaluar la permeabilidad de la vía, administrar el calcio muy lentamente, que si uno va a corregir, no sabe que en 1 hora y lo diluye. Ajá. Los medicamentos deben ser diluidos tanto como sea posible. Ante la sospecha de tener la infusión. Ajá, aquí, la presión de infusión dada por la bomba de infusión continua debe ser lo más baja posible. Y ahora se los voy a explicar. Y luego formar al personal de enfermería cuando va a administrar estos medicamentos. Evitar la medianoche. Yo tuve un accidente por una medianoche, que la gente, pues, mire, trabaja peor o qué sé yo, está menos alerta, tener muchísimo cuidado con estos medicamentos. Y fíjense lo que pasa con la bomba de infusión. Hay que buscarse las nuevas. Yo todavía no he tenido tiempo para analizar las que tengo. Pero esto lo saqué de una revista, de una publicación argentina. Ellos hablan, habría que ver la bomba que uno tiene, que la bomba de infusión va a funcionar por presión, pero cada uno de los sistemas que forman la bomba hasta que le llega al niño tiene una presión, ¿ve? Aquí la presión venosa máxima son 10 milímetros de mercurio, pero aquí tiene un filtro, está la cánula, está el set de administración, total que hay 22 milímetros de presión de esa bomba. La bomba debe alcanzar un máximo de presión de aproximadamente 22 milímetros de mercurio para mantener un flujo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que funcione y pase la hidratación debe llegar por lo menos a 22, ¿verdad? Entonces usted tiene que poner un límite superior, pero no, aquí dice la máxima oclusión no debe ser más alta de 50, pero a veces no le ponen la alarma y entonces aquella bomba sigue. Fíjense lo que pasa. Se ocluye la vía periférica. A mayor duración de la oclusión, mayor será la presión en el circuito. Si los límites en la bomba no han sido prefijados, la bomba sigue infundiendo. Claro, la dosis del medicamento comienza a disminuir, pero la solución administrada se comienza a extravasar hasta el tejido. ¿Qué se recomienda? Que se ponga la alarma y que no sea en este tipo de bomba más de 50. Hay que revisar cada uno que uno maneja, sobre todo cuando usted vaya a colocar estos medicamentos. Entonces, los aspectos prácticos, tenemos que leerlos porque aunque sean sencillos, hay que leer. Primero, tenga paciencia antes de cateterizar una vía. Eso lo necesitamos todos.
paciencia para hacer nuestra técnica, evalúe el campo venoso del paciente, seleccione el mejor acceso y evalúe la movilidad, porque si le ponen, por ejemplo, en la piernita, a veces el niñito con una con otra se saca la vía. Revise la infusión, la medicación indicada y la duración del tratamiento. Y luego no realice más de 2 funciones. Déjese ayudar. Formamos un equipo. Y evite el dolor. Nunca se evita. A veces esos niños se pinchan 8, 9 y 10 veces y nadie se acuerda de poner un chuponcito con glucosa. Ay, qué sé yo. Bueno, ¿cuáles son los aspectos técnicos del neonato? Antes de tomar una vía periférica tiene que estar caliente el niño, porque a veces está frío y se sigue enfriando y se sigue enfriando y no se agarra la vía. Use compresas tibias en el miembro cateterizado. Bandas elásticas flojitas, a veces las ponen para agarrar las vías tan apretadas que hasta el día siguiente ve uno la marca de la banda elástica. Eso es algo impresionante. Frote el sitio y masajee la vena en dirección a la safena, perdón, hacia el corazón si usted está cateterizando una safena. Y tener el miembro a cateterizar más bajo. Entonces, desarrollar destrezas y vigilarlas. Y el procedimiento, la técnica aséptica, lavarse las manos, uñas cortas, no esmalte, punto de inserción visible si hay rubor, vigilar si hay rubor o cordón venoso y mantenimiento, el bundle de asepsia para el mantenimiento de las conexiones. Bueno, un poquito del catéter de línea media. Tenemos en el mercado, ya mi enfermera ha puesto en mi unidad, este catéter de línea media. El catéter de línea media permite, no es tan pequeño como el periférico, que es chiquitico, 2 centímetros. Este catéter tiene 8 a 10 centímetros. Y este catéter usted lo va a llevar aquí. Usted no va a entrar a la cavidad torácica ni a la abdominal como sucede con el epicutáneo. Llega aquí al axilar, que tiene mejor flujo, ¿verdad? Entonces, esto está desde hace muchísimos años, pero había muchas reacciones con el material, de tal manera que ahorita es un material, por si acaso, para que sepa, porque los médicos tenemos que estar actualizados. Alguien le pregunta a uno, ¿de qué son los catéteres? Son poliuretano, la gran mayoría. Los de silicona, eso lo di yo en la primera conferencia, son excelentes para la vena, pero eso cuesta más colocarlos, de tal manera que estamos colocando todos de poliuretano. Es bien tolerado, no hay reacción. Pero la literatura dice que tenemos que poner la misma molaridad y el mismo pH, las mismas soluciones, la NPT con glucosa no más del 12 y no medicación vesicante. La gran ventaja es que usted va a colocar esto más lejos. ¿Qué significa? Que usted se va a perder menos esta vía que esta, que es cortica, de 2 centímetros. Esa se le pierde en un susurro. Esta le va a durar muchísimo más porque queda arriba si usted la sabe fijar. Aquí están, hay artículos, pero fíjense ustedes la gran ventaja que una vía periférica en este trabajo duró 30 a 37 horas en un grupo de niños, a veces 48 horas. O si es un niño grande con mucho cuidado, dura 2 días, pero generalmente el 95% de las vías periféricas cortas se retiran antes de finalizar un tratamiento. Y me refiero a un tratamiento antibiótico que dura 7 a 10 días, ¿verdad? Tienen todos los riesgos de infiltraciones y tenemos este problema, ¿ves? Hay mucha punción, hay que hacerle al paciente mucha punción para que dure 7 a 10 días. Entonces, hay muchas revistas en esta publicación sugieren insertar en catéter de línea media en la admisión en todos los neonatos que requieran al menos 3 días de acceso vascular. Le puede ser útil para colocar un NPT, diríamos, no óptima, pero sí la inicial que uno coloca con baja glucosa si los niños no toleran más.
con menos proteína, le va a ayudar, y sobre todo los antibióticos, ¿verdad? Entonces, los sitios de inserción son igualitos que un PIC. Usted lo único que va a hacerlo aquí en los miembros superiores, que generalmente va a ser en el basílica o cefálica o braquial, lo lleva a la vena axilar. Si lo coloca abajo en la safena, lo lleva a la vena femoral, y la yugular, pues no lo he visto en los niños colocado nunca. La punta del catéter está fuera de la cavidad torácica, o sea que hay menos complicaciones, mucho menos que con un PIC. No requiere radiología y es un vaso de mayor calibre, más hemodilución y menos irritación. Entonces, estos son los sitios, fíjate aquí en la cabecita, y lo llevaron aquí, aquí, y lo ajá, y aquí tenemos. Entonces, tenemos dos frames, miren el calibre, 0,66. Eso nos sirve para una vena cuando sepamos bastante ecografía, que mide ¿cuánto? Casi 1,9, ¿verdad? De medida, de diámetro. Cuando usted haga su ecografía, mide su diámetro, y es para una venita bien, y que le quede desahogado, diríamos, con los 2/3 para el flujo sanguíneo. Ajá, aquí tenemos 2 y 3 frames, no hay uno. Este fue tan bueno que agarraron que hasta permite sacar sangre para laboratorio. Se dice que con el epicutáneo no se hace, nosotros nunca lo hacemos, ni ponemos sangre, ni plasma, ni nada, pero es que estas venas, las safenas son tan buenas que en este bebé se permitió la sacada de sangre. Ahora fíjense, se recomienda que sea por ecografía, pero usted lo puede hacer por punción. Por supuesto, si usted ve el vaso, es más fácil cateterizarlo, hay menos intento y menos tiempo para colocarlo. Usted va a identificar con la sondita chiquita, ajá, la hockey stick o ¿cómo se llama, Carlos? La de poca profundidad, con huella pequeña. Ajá, entonces la colocamos longitudinal o la colocamos fuera de plano, transversal. La vamos a colocar siguiendo esto, de aquí para acá, de acá para allá y acá. Usted las periféricas las identifica aquí, y usted la va a colocar aquí y la lleva aquí. ¿Ve? Aquí está con su aguja, siempre preparar bien al paciente. ¿Y qué es lo recomendado? La basílica, como siempre, ¿ve? La cefálica tiene un camino tortuoso. La braquial, si usted hace el ultrasonido. ¿Por qué? Porque si aquí tiene la vena braquial, aquí tiene el paquete venoso. El paquete venoso del nervio mediano. ¿Ves? Que se reconoce mucho en la ecografía. Esto se ve, yo lo he visto, las personas que me han enseñado un poquito. Y claro, usted no puede pinchar esto, tiene que hacer siempre la braquial. Aquí está la arteria muy cerquita. Tiene que hacerlo con un ultrasonido, ¿ves? Bueno. En la antecubital no se permite, la fosa antecubital es buena para tomar venas periféricas, pero para el cava no se permite, porque uno revisa y cada persona, esto es lo que llamaba la gente, ay, la M, tú tienes la M, tú no la tienes, es eso. La posición de la basílica, del antebrazo, la cefálica, esto es muy anárquico en cada persona, entonces lo correcto es hacerlo con ecografía. Entonces, fíjense, la misma cosa del bundle de inserción, igualito el lavado de las manos, exacto. Lo único, acuérdese que va un catéter a una vena de mayor flujo. Siempre hay más peligro con estas venas, porque una axilar pues ya rápidamente va a llegar a una subclavia, llega, que hay que tener siempre la barrera esta que tiene para el PIC, hay que respetarlo muchísimo. Y luego el ambiente adecuado. No puede ser un sitio por donde pase todo el mundo. El operador, el ayudante un asistente un circulante. Nada más, no es ese. Y cubrir al paciente. Pero de resto se desinfecta la piel
igualito. No se vuelve a tocar el punto de inserción con el guante limpio. Y se hace como una periférica y con un apósito transparente. Aquí están el procedimiento es igual que un PIC. Y luego el mantenimiento, ustedes le han podido sacar al QR foto. Carlos. Ajá. Carlos. Ay, me desconecté. No, No. no, no, está, no. Ay, es que como no me contesta. Si puedes sacarle, sí, porque para que tengan material de bibliografía. Igualito que para una periférica. Aquí su conector exacto, se limpia con su gasa. Miren lo que yo hago en mi unidad. Como hay que organizar el personal, yo pongo una cajita estéril y ahí pongo las gasas, pongo los guantes, pongo el alcohol solo para esto. Y la enfermera ya tiene la rutina. Ahí tiene, se lava las manos, tiene el guante, tiene la gasita y tiene el alcohol. Y lo limpia. Y se acabó, porque si uno no las organiza, esto que es tan sencillo no se hace. Pero fíjense lo que yo les quiero decir a ustedes. Uno dice que estos medicamentos, pero vancomicina y anfotericina no se debe. Las personas que hablan del catéter dice no use, tiene que usar lo mismo que por una periférica, no puede usar esto y aquello. Pero fíjense ustedes lo siguiente, uno puede usar todas las cosas que uno quiere siempre que uno ponga un poco de razonamiento y un poco de cuidado. Si esta licenciada de enfermería, que no soy yo, que no tengo experiencia en esto, ella dice, utilice, valore la administración de vancomicina, erythromicina y anfotericina B por el catéter de línea media. Y es muy útil porque fíjense que con la vancomicina se pierden mucho las vías periféricas y uno no puede diluir más la vancomicina de 5 miligramos por cc. ¿Por qué? Porque si la diluye más es mucho volumen. Yo lo he tratado de hacer, si la pone al 2,5. Y luego la vancomicina precipita mucho. Entonces hay que ir cambiando la vía periférica. Bueno, fíjense ustedes esto que ella nos conversó. Ella dice, aquí tiene la droga en miligramos, aquí va a ser su dilución inicial, aquí tiene a cuánto lo va a poner en cc por minuto, ¿verdad? Y aquí tiene el flujo de esa vena. Y aquí está la dilución final. Fíjense, aquí tienen ustedes un antibiótico igualito que este, lo va a diluir igualito, usted lo va a pasar en la misma 1,7 cc por minuto, igualito, pero ¿qué sucede? Que el flujo a nivel de una cefálica, esto es un adulto, son 135 cc por minuto, ¿verdad? Pero el flujo a nivel de una axilar de un adulto da 270 mililitros por minuto a nivel de una vena axilar. Fíjese que el medicamento de 0,13 se le diluyó a la mitad. Entonces, nosotros decimos, este medicamento se diluye con el flujo sanguíneo, lo podemos usar con mayor seguridad. Por eso, esta licenciada, que es extraordinaria, si usted puede oír los webinars que ella tiene, ella ha trabajado toda la vida en el Hospital La Paz de Madrid y tiene la mayor experiencia que he visto yo en catéteres y catéteres medios. Entonces, fíjense, igualito hay que evitar la oclusión con el midline. Hay que usar el conector para que sea cerrado. Aquí está, saber qué conector. Doctor, ¿qué conector está comprando usted? Le dice al doctor. Si le dice un conector neutro, usted sabe que puede conectar y desconectar sin tener que cerrar la conexión. Y si es positivo o negativo, usted lee si hay que cerrar primero la conexión, después retirar, o hay que inyectar y después se cierra. Eso se lo lee y usted evita que se le mantiene el catéter periférico, el central. Usted lo mantiene limpio. Pero también usted debe saber, aquí están, ¿ves? Conectores de desplazamiento negativo, ¿ves? Cambiar antes de la desconexión. Aquí está
El positivo ya no se usa mucho, clampear después de la desconexión, y este es el neutro, no se necesita. Usted le dice, a lo mejor puede comprar este, no cuesta mucho más. Aparte de esto, hay conectores excelentes antirreflujo que evita que se devuelva la sangre cuando usted quita la aguja, el medicamento, la infusión, evitan que se devuelva, son los antirreflujo. Hay otros conectores que si usted tiene que pasar un medicamento muy lentico, lo pasa por el mismo sitio y por el otro sitio pasa otro y este se va a mantener igualito porque tiene un sistema mecánico interno que permite que ese medicamento que es a determinado flujo le pase en el tiempo que usted quiere. Entonces, ¿qué se recomienda? Yo hago con los PIC esto, así la casa comercial no lo recomiende. Siempre dejo una infusión continua con heparina. Le puse como sí, porque hay gente que está negada. Pero si yo las veces que no le he puesto heparina 0,5 por cc, se me tapa. Entonces yo la uso de rutina. Fíjense, nada está exento de riesgo. Miren aquí. Reacción inflamatoria, horrible. Miren aquí, infección, esto no lo vigilaron, ni se lavaron las manos. Ajá, fíjense ustedes, coágulo en el trayecto, mire usted, pérdida de la integridad de la piel, hasta a este pobre señor o señora, mire, no le dieron, mire aquí, infiltración. Y miren en un niño con esta cara de dolor, las infiltraciones con los dispositivos que van más allá de una vía periférica, son peores. Esta es una infiltración dolorosa que obliga a colocar antibiótico y que va a traer posiblemente muchas complicaciones en ese bebé. Entonces, todo lo que usemos debemos saberlo usar. Entonces, conclusión, el catéter de línea media es útil, sobre todo para pasar antibióticos, para pasar medicación, puede durar hasta un mes, ¿ve? Mayor de 1 semana a 4 semanas, y diferente que el catéter periférico para los antibióticos y que los niños se vayan para su casa. Es excelente usarse, el niño está mejor. Si hay experiencia, se reduce el intento de canalización y se conserva el capital venoso, no requiere rayos X, menos tasas de flebitis y menos problemas realmente que con los catéteres centrales de inserción central y con los CABA. También hay menos complicación porque no hay que llevarlo a una vena más cercana al corazón. Entonces, para concluir, los invito a que, si tienen ideas, las conversemos, me puedan escribir y nos podamos reunir por esta vía y trabajar el problema de los accesos periféricos. Considerar que no podemos pedirle a una enfermera que habitualmente no la forma o se forma y después no sigue su formación continua, nos haga todo y nos haga lo más preciado que tenemos, que son las vías periféricas para los medicamentos, para salvarle la vida a un niño y para evitar otros problemas como es las infecciones. Entonces, si quieren animarse, podemos hacer grupos para formación del personal, para formarnos nosotros también, nosotros mismos. Hay muñecos, yo tengo la muñequita mía pequeña que la compramos hace muchos años, pero ya las venas están malas, necesito otras. Pero si podemos hacer, evaluar los materiales caseros, puedo salir de acá, evaluar los materiales caseros para nosotros mismos entrenarnos y enseñar a nuestro personal sería muy bueno. Bueno, gracias. Disculpen el tiempo. Creo que me tomé mucho tiempo, realmente. Bueno, muy buenas noches, agradecidos con la audiencia. Sí, estamos un poco ya sobrepasados de tiempo. Hay personas que se han retirado y le han dado las gracias por la calidad de la presentación. Y entonces, bueno, por el capítulo pueden hacer las sugerencias, lanzar algunas preguntas que seguramente se contestarán por esa vía. Queremos agradecer a la doctora María Elena
por esta brillante exposición, muy ilustrativa y sobre todo con esos QR que lo podemos ir descargando a medida que van pasando. Entonces, por esta noche, pues ya damos por concluido en vista de la hora. Que tengan una feliz noche y nos vemos pronto. Gracias, doctora Miller. Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes por la oportunidad. Ajá, nos salimos. Aquí dice.